Hay momentos en nuestra vida donde es importante hacer una pausa, escucharnos, entender qué es lo que estamos pasando, hacer un tipo de introspección y sobre todo aclarar y despertar nuestra mente para tomar las mejores decisiones. Hoy tenemos a la doctora en psicología, Agustina Seiger, que nos acompaña. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos y nos va a dar este ABC para ir despertando nuestra mente. Comencemos con esa pregunta, ¿cómo hacemos? Y gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días, Verónica, muchas gracias. Bueno, para despertarnos en realidad lo que necesitamos es tomar perspectiva, ¿no? A la hora de analizar nuestra vida y cómo vamos viviendo los acontecimientos. Es importante la perspectiva porque la perspectiva nos da la posibilidad de tener otra visión sobre determinadas cosas o problemas que hacen que podamos tomar decisiones quizás con mayor inteligencia emocional, por ejemplo, o tomar mayores opciones a la hora de tomar una decisión. Hablando de tomar esa decisión, a veces es importante tomar distancia, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿cómo lo hacemos para que esa distancia sea sana, sea prudente y que nos ayude a tomar las mejores decisiones? Bueno, tiene que ver con la visión global de la situación. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, estresados, nosotros nos cerramos a una determinada cuestión y no nos da la posibilidad de ver que para un problema, por ejemplo, hay diferentes soluciones, no hay una única solución. Y el estrés lo que hace, por ejemplo, es encerrarnos en esa idea de que solo está esa solución y no nos permite tomar otras posibilidades que tenemos en la vida como para poder ampliar, digamos, esa visión que tenemos de nuestro mundo y del mundo externo también, porque no solo tiene que ver con nosotros. ¿Y qué nos podría ayudar para salir de ese encierro, verdad? De ese pensamiento negativo que es el que nos hace nada más circular en esa línea. Bueno, podemos pedir ayuda, tenemos varias opciones. Podemos pedir ayuda, por ejemplo, podemos parar la pelota, decimos en Argentina, es parar un poco esa velocidad del mundo en el que venimos, sentarnos, reflexionar y reorganizar también nuestras ideas. Ahora, casos específicos y que son la realidad de nuestros días. Una mamá que está haciendo teletrabajo, que sus hijos también en este momento tienen clases virtuales, algunas presenciales, pero que el tiempo no le alcanza, que está agobiada y manejando un nivel de estrés que no le deja tomar buenas decisiones. ¿Qué podría hacer? Bueno, la verdad que en eso la pandemia, o sea, ha hecho nos golpea a todos. Estragos, porque la mamá se convirtió en un docente como secundario y hay que teletrabajar, con lo que eso implica, ¿no? Porque no es lo mismo ir al trabajo de forma presencial que a través de la pantalla, más allá de todas las tecnologías que nos ofrezcan, y al lado tener a los hijos teniendo que teleestudiar y teniendo que ayudar, depende de la edad, porque también depende mucho de las edades de los niños, teniendo que ayudar a los niños en diferentes tareas. Entonces, eso creo que fue el estrés más grande de toda la pandemia. Caos. Fue un caos, cómo hacer todo en el mismo lugar y todos en el mismo ambiente prácticamente, porque no todos tienen los recursos también como para, qué sé yo, poder hacerlo desde otra habitación o demás. O sea, entonces las mujeres se han visto extremadamente estresadas en esta situación. Y lo que creo que hay que hacer un poco es organizar, porque creo que también hay que comunicar e informar a todos, porque los profesores, los directores de escuela, los jefes, los compañeros de trabajo, los familiares, los esposos, los maridos, en el caso que los tengan, tienen que poder ayudar en esta situación y que no recaiga todo en esa pobre mujer que tiene que hacer todo en el mismo momento y en el mismo lugar. Pedir ayuda sería también un buen consejo en ese caso. Totalmente, pedir ayuda es de valientes. Mucha gente piensa que cómo voy a pedir ayuda o cómo voy a acudir a un psicólogo. O decir que no puedo sola también. Exactamente, eso creo que dijiste es clave, o sea, dar el primer paso, decir, reconocerse a uno mismo, claro, que uno a veces solo no puede y que necesita pedir ayuda. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de igual, las mamás con sus hijos, ese deseo de protección, de que tomen buenas decisiones, de que vayan bien, a veces se siente esa angustia de que las cosas no están marchando bien y no sé qué hacer. Bueno, lo que pasa es que nosotros, o sea, las madres, sobre todo, o los padres en general, queremos que nuestros hijos tomen las mejores decisiones, pero la realidad es que la vida no es eso. O sea, cada uno tiene que poder tomar su propia decisión y como padres lo que debemos hacer es preparar a nuestros hijos para que tomen las mejores decisiones eventualmente fuera del hogar cuando esto suceda. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas o elementos en esa preparación, verdad, previo que debe haber para que los hijos tomen de alguna manera las mejores decisiones? ¿Qué deberían hacer? Los valores.
como padres me parece que lo que le dejamos a nuestros hijos son los valores y la educación. O sea, porque eso es lo que ellos se llevan cuando nosotros no estemos, eso es lo que le va a quedar de nosotros. Y esos valores le van a permitir a los hijos comportarse de manera adecuada en un momento particular fuera de la casa. Y también la comunicación, porque es muy importante que mantengamos, no ser amigos, que no hay que confundirse con eso, pero sí mantener una comunicación abierta y constante para que ellos puedan venir y contarnos algunas cosas que suceden afuera de casa para que nosotros podamos aconsejarlos de la mejor manera y ayudarlos o redireccionarlos por momentos. Y cuando llegamos a esa edad o esa etapa de hijos adolescentes en edad de universidad, que a veces las voces de los padres no son escuchadas y existe esa impotencia de que el papá le dice, pero es que ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no vas por este camino? Pero ya su hijo no quiere escuchar. ¿Cómo manejamos, verdad, esa impotencia de parte de los papás? Por eso digo que la niñez, la infancia es clave. El adolescente adolece y justamente lo que necesita es de esta separación de los padres para poder formar su propio carácter y su propia personalidad. Entonces, si esos valores, esa educación, esa comunicación está abierta y es fluida, seguramente ellos van a hacer lo contrario que lo que nosotros decimos, porque justamente es eso a lo que quieren probar. Quieren probar qué tan exacto es esto que me dijo mi papá, qué tan exacto es esto que me dijo mi mamá y qué pasa si yo lo hago de otra manera. De eso se trata un poco la adolescencia. Entonces hay que prepararse, tomar paciencia, mucha comunicación y nunca olvidarse que los hijos, tanto los adolescentes como los niños, hacen lo que nosotros, o toman lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Sí, es cierto. Entonces es muy importante no decir una cosa y luego dar el ejemplo, exactamente, con hechos. Exactamente. Tenemos la consulta de una mamá que está angustiada por su hija. Ella nos dice que cuando entró la pandemia, la hija estaba un poquito triste, un poco deprimida, y que ahora que hay un poco más posibilidades de salir, que ella quiere salir, divertirse, pero está dejando de lado los estudios y que ella no sabe cómo encaminarla. Sí, lo que pasa es que la pandemia fue altamente impactante, sobre todo para los adolescentes, que es justamente lo que veníamos diciendo, ellos necesitan de esta identificación de su grupo par. Y lo que hizo la pandemia fue encerrarlos y separarlos, y eso hizo que se deprimieran quizás más que en otras, digamos, edades de la vida, sí, y tuvieran menos recursos a la hora de enfrentar esas cosas. Claro, ahora parecería ser que se abrió todo de nuevo, o se empieza a abrir progresivamente todo, y ellos quieren salir y recuperar el tiempo perdido. Claro. Exactamente, quieren salir a recuperar el tiempo perdido. Pero no, bueno, como todo en la vida tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y también además, no solo para no descuidar los estudios, sino porque también todavía estamos en una situación como mixta y necesitamos cuidarnos y cuidar al otro. Así que la recomendación es que pueda conversar con su hija, explicar la situación y dejar un poco que salga, pero con la condición también de que mantenga ese equilibrio y pueda continuar con sus tareas. Una buena negociación. Exactamente. Ahora, vienen días donde la mayoría de las personas tenemos un poquito más de tiempo libre. ¿Cómo aprovechar este tiempo libre, verdad? Y no utilizarlo en actividades inútiles, sino hacer una introspección de alguna manera y tomar buenas decisiones hacia dónde quiero caminar. ¿Qué podríamos hacer? Esto que decís es súper interesante, porque ¿qué es el valor de las cosas, no? ¿Qué me dice que una cosa es inútil o es útil? Claro. Depende de dónde uno le ponga el foco y le pone el valor. A veces, las cosas inútiles lo que hacen es distraerme. Son esos momentos de ocio que son extremadamente necesarios, sobre todo, como veníamos hablando del tema del estrés. Cuando uno viene en un mundo tan voraz y totalmente estresado, uno necesita del ocio para recuperar la salud mental, porque eso mejora la función de memoria, bueno, y demás cuestiones técnicas. Entonces, lo que me parece es que lo que necesitamos es priorizar, organizar, y como hablábamos antes, el exceso es malo en todo siempre, entonces claro, poder pasar tiempo en cuestiones de ocio, tiempo con la familia y también en cuestiones que nos hagan bien. Ok. Hay ciertas emociones que nos juegan una mala pasada. Ajá. Por ejemplo, cuando somos personas impacientes, que queremos resultados ya, todo ya en el momento. Jugamos también con emociones como la ansiedad. ¿Cómo ganamos esta batalla, verdad? Porque es normal que sintamos esto, pero cuando lidera nuestras decisiones, a veces no es la mejor manera, ¿verdad?, de encontrar soluciones. Correcto. El problema con la ansiedad y con la impaciencia es que las decisiones que se toman a la ligera nunca son buenas decisiones.
Yo siempre digo en consultorio, en momentos de crisis jamás toman las decisiones importantes, porque esas decisiones están teñidas de la emoción. Entonces, las decisiones probablemente teñidas de esa emoción van a ser las decisiones incorrectas. Entonces, lo que necesitamos es parar un poco, reflexionar, tener este tiempo de esparcimiento para poder liberar la cabeza y, como decíamos al principio, la visión global y la perspectiva me puede dar una mejor posición y una mejor emoción para tomar esas decisiones. Muy bien. Doctora Seger, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y abrirnos un poquito el panorama para tomar decisiones que nos ayuden en la vida. Muy amable, doctora. Muchas gracias, por un su gusto, tiempo. un placer. Gracias. Vamos a